Pues buenas tardes. De nuevo nos vemos hoy, nos reunimos en la pantalla convocados por el Centre Passatge de Barcelona y por el Espacio Cultural Plaza de la Concha de Córdoba. Hoy tenemos la cuarta sesión del curso de Nuevas respuestas a desafíos actuales hacia una formación sinodal. El tema concreto de hoy es de María de semidiosa a María hermana nuestra. El título ya nos habla de una cercanía, de una proximidad grande de María con nuestra realidad personal de cada uno. A Consuelo no hace falta presentarla. Esta es la cuarta sesión que nos acompaña. Y bueno, además de los que estáis presentes en este momento desde vuestra casa y del grupo que hay aquí en la Plaza de la Concha, como luego el vídeo lo podéis descargar y se puede difundir, solamente deciros que de la sesión anterior ha habido 300 y pico descargas. Quiere decirse que la trascendencia de estas sesiones y de este curso, que nos va poniendo un poco el reloj ahora, a la actualidad, en el campo de algunas cuestiones muy breves, son 5 sesiones en total, más que breve el curso, de 5 sesiones de teología. Y el objetivo es renovar nuestro proceso, nuestra concepción, nuestra formación teológica, que, bueno, la lectura se ha de hacer adecuada en cada momento al tiempo que vivimos, al aquí y a la hora, y de eso se trata. Sin más, os dejo ya con Consuelo. Cuando quieras, Consuelo, adelante. Bueno, muchas gracias, Carmina, y gracias a todos y todas las que están aquí presentes. Y bueno, estamos hoy con el tema de María. Voy a compartir unas diapositivas que pues son sencillas como siempre han sido, pero que por lo menos nos pueden ayudar a ir leyendo alguna cosita y que luego yo se las he mandado a Carmina, no sé si ella luego se las pasa, pero para que a ustedes también les pueda servir en algún momento. Voy a ponerlas en modo presentación, a ver si Un se ven momento. mejor. Piedad, Sí, por favor, ¿puedes cerrar tu cámara? Piedad no. De Luis Paz. ¿Puedes cerrar tu cámara? Bueno, seguimos adelante. bueno, entonces las diapositivas ahí sí las están viendo ya en modo presentación, ¿verdad? Las titulé Hablar de María hoy, de semidiosa a verdadera hermana nuestra. Bueno, el título ya dice todo lo que vamos a compartir hoy. Sin lugar a dudas, para muchas personas, pues este tema ya es conocido o vivido, no sé cómo decir, porque verdaderamente, pues en nuestra iglesia hemos ido haciendo cambios y entonces no es que sea totalmente una novedad lo que se está diciendo. Pero de todas formas, pues siempre toda reflexión ayuda como a afinar un poco más nuestras propias creencias, nuestras devociones y nos puede ayudar para algo. De semidiosa, pues porque realmente en algunos momentos de la historia y casi que para algunas personas, María parece más importante que Jesús. A veces se va a un templo y como que se va o al santo o a la Virgen, y el último en visitar es pues a Jesús propiamente, a Jesús Eucaristía. Pero bueno, todo eso son realidades que pasan a veces en nuestra vivencia de espiritualidad. El título Verdadera Hermana Nuestra es el título de un libro de una teóloga estadounidense, Elizabeth Johnson, que pues bueno, ella es religiosa y teóloga, trabaja en Nueva York, y pues sus aportes a nivel de la mariología y últimamente a nivel de la ecología pues están siendo, bueno, creo que es una teóloga muy fecunda también a nivel del Dios Trinidad, de la cristología, mejor dicho, ha hecho como una repaso, ha hecho un curso intensivo así como el que estamos haciendo nosotros, pero ella más que curso, ella ha producido estas reflexiones y pues todos sus aportes han sido muy ricos. Entonces, por eso
apropiándome del título del libro de ella, pongo esto, verdadera hermana nuestra. ¿Qué es lo que quisiera yo hoy compartir con ustedes? Pues estos 5 punticos. Primero, una mirada muy rápida a la devoción a María. Después, bueno, ¿en qué momento de la historia estamos que nos hace como repensar y volver a hablar de la figura de María como desde otros parámetros? Para esto entonces vamos a retomar los datos bíblicos y lo vamos a hacer desde una perspectiva feminista. Esos datos bíblicos entonces los vamos a tomar como un poquito más detalladamente, por eso María de los Evangelios, luego una breve reflexión sobre María en la tradición eclesial y pues al final ya como algunos interrogantes o algunas preguntas que podrían ser objeto de diálogo precisamente de este encuentro, pues para ver qué tanto concordamos o qué tanto no nos parece de esta nueva visión o por lo menos este acercamiento a María. Entonces, la devoción a María pues ha sido muy fuerte en el pueblo de Dios, tiene muchas luces esta devoción y también pues algunos desafíos, por eso lo ponemos así. Realmente estas 2 citas son del documento de Aparecida, que pues es de las conferencias episcopales latinoamericanas. Ustedes saben que en América Latina existe el CELA, Consejo Episcopal Latinoamericano, que es como la reunión de todos los episcopados de América Latina. Y luego, pues, a partir del CELA se han hecho lo que se ha llamado las conferencias episcopales de Medellín, Puebla, Santo Domingo y la última fue Aparecida. Es verdad que yo estoy hablando desde aquí y pues ustedes están más en Europa, pero lo que yo quiero, pues al traer estos documentos, de alguna manera la conferencia de Aparecida, eso quiere decir el DA que está ahí abajo, documento de Aparecida, es como la plataforma de este pontificado de Francisco. Pues ahorita tenemos un papa latinoamericano, un papa que ha vivido esta tradición latinoamericana y como se ha dicho en muchos momentos, estamos en una etapa en que la periferia ha pasado al centro. O sea, alguien de las periferias ha llegado al Vaticano II. Lógicamente esto desestabiliza porque no es lo normal. Lo que siempre habíamos tenido pues era papas romanos, papas europeos y pues eso, tradición bimilenaria, pues eso es mucho tiempo. Ahora tener otro tipo de personaje allí con otras costumbres, pues eso desinstala. Y esto es solo la parte formal. Ya la parte interna, pues con más veras, algunas cosas pueden resonar un poco distintas, porque sinceramente los pueblos latinoamericanos aquí somos de pronto más espontáneos, más como menos protocolarios y eso hace que pues sí, seamos un poquito distintos. Pero eso es una riqueza, porque es empezar a conocernos más, a hacer verdad esta pluralidad. Bueno, todo esto iba para decir que en el documento de Aparecida, al hablar de la devoción de María, se nos dicen 2 cosas. Por una parte, una luz muy fuerte. La devoción a María ha contribuido a hacernos más conscientes de nuestra condición de hijos de Dios y de nuestra común dignidad. Verdaderamente, el tener a María como madre de todos nos ayuda a sentirnos hermanos y cuando uno va a los santuarios de la Virgen, realmente muchas veces no se ve distinción entre ricos y pobres, entre gente de un lugar, de otro. Simplemente van devotos de María y nos sentimos hijos e hijas suyas. Eso pues es una cosa súper importante. Pero el documento de Aparecida ya empieza a alertarnos. Hay que admitir que esta preciosa tradición comienza a erosionarse. O sea que si nuestros pueblos han sido tan marianos, y por ejemplo América Latina ha sido muy mariana, aquí ya empezamos a notar que esa devoción empieza a tener menos gente. Y luego, pues, otro texto del documento de Aparecida, ese talante mariano de la religiosidad
bajo distintas advocaciones, pues ha hecho que de verdad los pueblos latinoamericanos nos sintamos muy unidos y de alguna manera también universalmente. Esto no dice este texto, pero la imagen, por ejemplo, de la Virgen de Fátima nos hace recordar como esta universalidad que se construye a partir de la devoción de María, porque aunque Fátima esté en Europa, el 13 de mayo es una fiesta bastante universal. Entonces, por supuesto, esta devoción a María nos ha hermandado universalmente y es un rico patrimonio de nuestra tradición creyente. Ahora bien, no podemos olvidar los excesos de esta devoción mariana que llevaron concretamente y especialmente en la Reforma Protestante a dejar a María como de lado. No es que ellos nieguen la existencia de María, pero sí niegan la manera como se concibió y como a veces se concibe en el catolicismo, y por eso pues se ha como dejado de lado y es una de las diferencias en esta comunión cristiana. Como para salir del contexto latinoamericano, pues entonces aquí traigo, seguramente hay más devociones y advocaciones allá en España, pero bueno, como la mayoría de ustedes son españoles y españolas, entonces traigo pues como algunas de las advocaciones de allá. A mí me gustó buscarlas y también pues recordar los nombres, algunas conocidas y otras no, pero y ustedes que viven allá seguramente pues son mucho más familiares. Pues la Virgen de Covadonga, la Santina, pues para la gente de la institución teresiana, súper querida, súper importante, súper central en nuestra vivencia de la vocación. La Virgen de los Desamparados de Valencia, yo tuve la suerte el año pasado, me invitaron a un congreso para celebrar los 100 años de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Pues para mí fue una riqueza maravillosa poder estar allí en el santuario de la Virgen y toda la celebración y toda la explicación. Bueno, pues yo no conocía nada y fue una riqueza muy grande poder acercar. Luego, Virgen de la Valvanera, patrona de La Rioja, jamás había oído hablar de ella. Virgen del Pilar, sí, también he tenido aquí en Colombia, hemos oído algo. Y desde aquí uno a veces conoce, ¿no? Esta Virgen del Pilar, allí de España. Luego, Virgen de la Bien Aparecida de Cantabria, sinceramente yo tampoco la conocía. Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. Aquí en Bogotá nosotros tenemos un monte que se llama Monserrate. Es por la Virgen de Montserrat y allí hay una capillita donde está pues la imagen de la Virgen de Montserrat. Pero para ser sinceras, aunque el nombre de ese cerro se llama Montserrat por la Virgen, en realidad la figura que se va a buscar allí es la del Señor caído de Montserrat. Entonces la gente a lo que va es a pedirle pues favores es al Señor caído de Monserrate. Casi no conocemos la Virgen de Montserrat, aunque está allí y está la capilla, pero ahí sí que es verdad que ahí las cosas se cambian, la gente va a visitar al Señor caído y pues de la Virgen casi no se conoce mucho. Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Bueno, en América Latina pues es mucho más la Virgen de Guadalupe, la Lupita de Ciudad de México. Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Bueno, y podríamos nombrar muchísimas más advocaciones, sino que pues yo pensando en España encontré que les llamaban así como dizque las 8 patronas de España, pero que en realidad deberían decirles matrona, ¿no? Porque detrás de la palabra patrona está esta sociedad patriarcal donde el patrón pues es varón y sin embargo pues en un lenguaje un poco más inclusivo y con esta nueva conciencia que tenemos hoy de que lo femenino y lo masculino debe valorarse en igualdad de condiciones, pues podríamos haber cambiado ahí por matrona, pero bueno, yo conservé como la terminología que todavía se usa, además que a mucha gente le molesta todavía esas palabras en femenino, pero poco a poco vamos a ir cambiando y eso se va a cambiar. Bueno,
Todo esto pues era como un recuento para entrar aquí a ver la figura de María, pero todos sabemos que sin quitar las luces, como lo titulé antes, de toda esta devoción mariana y lo que hay detrás de cada una de estas advocaciones, ¿no? Todas tienen una historia en que el pueblo de Dios de alguna manera reconoce algo privilegiado en esa figura de la Virgen, y eso que reconocen pues es para el favor del pueblo de Dios que se reúne alrededor de ella, sin quitar esa riqueza de la devoción mariana. Pues Vaticano II, justamente, que es un concilio que después de Trento como que vuelve a buscar el equilibrio. O sea, la reforma protestante nos llevó para un lado, la reforma protestante cuestiona exageraciones de la Iglesia Católica. Trento, que es la respuesta a la reforma protestante, se reafirma en su postura para ir en contra de la reforma protestante, pero Vaticano II pues es un concilio ecuménico, o sea que intenta como prestarle atención a lo que dijo la reforma protestante y volver a recuperar algunos elementos fundamentales de nuestra experiencia de fe que están en consonancia con todos los cristianos y que facilitarían más esta experiencia ecuménica. Vaticano II vuelve a ubicar la figura de María donde tiene que estar, no como una semidiosa aparte, no como otra corredentora, como si fuera Jesús un redentor y María una corredentora, sino que la ubica en el seno de la iglesia. A Vaticano II se fue, algunos obispos fueron con la intención justamente de que la nombraran corredentora, que se hiciera un documento aparte hablando de la Virgen María, pero bueno, parece que el Espíritu Santo realmente sopló en Vaticano II y mantuvo como la jerarquía de valores que tenemos que mantener en nuestra experiencia de fe. El único redentor es Jesús y María no es ninguna corredentora. María va a ser la primera discípula de esta iglesia en la que nosotros participamos, de la que somos miembros. Entonces, Vaticano II va a tener un capítulo sobre la Virgen, el capítulo 8, pero va a estar en el documento que habla de la iglesia. Sitúa a María en el corazón de la iglesia y de alguna manera como primera bienaventurada, no como primera diosa, semidiosa o redentora o todo esto que acabo de decir. Lógicamente, estos cambios que dio Vaticano II, no solo a este nivel de María, sino ya sabemos a nivel de liturgia, a nivel de tantas cosas, pues desgraciadamente esos cambios que empezaron con tanto auge una vez terminado Vaticano II, entraron miedos, entraron recelos, la gente se sintió muy desinstalada y digamos que estamos todavía en esta etapa de que ha habido como un retroceso, una involución, un volver como a querer recuperar lo de antes de Vaticano II, porque da seguridad, era lo que se había vivido durante tantos siglos en la iglesia, y lo propuesto por Vaticano II sí nos pide como un clic, una conversión, un cambiar de horizonte. Mucha gente lo ha hecho y esa es la iglesia que estamos hoy, la iglesia de Francisco. Pero en esa vivencia eclesial hemos visto muchas resistencias. Bueno, pues con la Virgen María no pude hacer diferente. Frente a esta devoción mariana, los cambios que dio Vaticano II también han tenido como unos contracambios, ¿no? Una involución. Hoy en día existen movimientos marianos que son nuevos, han surgido en estas últimas épocas, pero que en realidad son pre-vaticanos. Ponen más énfasis en una concepción de María, otra vez casi como separada del misterio de salvación. Es una concepción de María muy alejada de los datos bíblicos, y Vaticano II nos pidió volver a los orígenes, volver a las fuentes,
desde la Sagrada Escritura, volver a replantear y a formular nuestra fe. Bueno, pues hay movimientos marianos que no están tomando en cuenta los datos bíblicos y que se quedan muy o en formas externas vinculadas a esos estereotipos que a lo largo de la historia se nos han atribuido a las mujeres, o sea, una María mucho más callada, sacrificada, etcétera, y pareciera que esa María de esos movimientos y esa María de los santuarios que antes de Vaticano, por supuesto, dio ese tipo de mensajes, pero que después de Vaticano el énfasis no está en esos mensajes, sino en el lugar que ella tiene que ocupar. Pero hay movimientos marianos que quieren mantener ese tipo de apariciones de la Virgen con mensajes de ese tipo. Parece que María es la abanderada del anticomunismo, de prevenirnos del diablo y de decirnos que somos unos pecadores totales y que tenemos que rezar un montón de Ave Marías y de rosarios, pues para librarnos de estas desgracias del mundo de hoy. Yo no sé en España qué tanto existe, sí, como estos movimientos han ganado fuerza, pero por lo menos en América Latina sí tenemos algunos movimientos, grupos religiosos que en torno a María han surgido, pero manteniendo casi más una concepción pre-vaticana que vaticana. Aquí existe un movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano y bueno, pues es lo más tradicional y conservador que podríamos encontrar en este siglo XXI. Y también hay otra comunidad que se llama Caballeros de la Virgen. Y entonces usan un hábito de la Edad Media y bueno, pues toda su devoción gira en torno a María, María que visita las casas. Y bueno, pues mucha gente lo sigue porque claro, ahí se confunde entre el amor sincero a la devoción de María, pero este mantener una figura de María que no está en consonancia con lo que Vaticano II nos ha dicho, y no porque Vaticano II no lo ha dicho, sino porque los datos bíblicos nos dicen eso sobre María. Sin lugar a dudas, pues hoy vivimos un tiempo nuevo. Queramos o no, nuestro tiempo hoy es distinto. Ya desde la modernidad, el avance científico ya nos trajo un nuevo horizonte, un nuevo paradigma. Y aunque nos resistamos a que ese tiempo nuevo exista y lo demonizamos y añoramos los tiempos pasados, pues ese tiempo nuevo no va a cambiar, ese tiempo nuevo sigue para adelante. Conviene más bien hacerle caso a lo que decía Gaudione de Spes, interpretar los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que hoy nos convoca? ¿Cuáles son las novedades de este momento? Bueno, pues son muchas y no es nuestro tema hoy tratar de todas ellas. En la charla que tendremos el otro mes, pues pretendo decir un poquito más, hablar alguna cosa más de todos estos signos de los tiempos, pero hoy pues estamos centrándonos en la figura de María. Ahora, para la figura de María, dos fuentes, llamémosles imprescindibles. La exégesis bíblica, que eso es lo que el Vaticano II nos dijo, volver a los orígenes, volver a la Biblia y sobre todo volver porque ahora ya tenemos los métodos adecuados para interpretar bien la Biblia, para liberarnos de un fundamentalismo, para no hacer una interpretación literal, sino realmente una interpretación que nos permita acercarnos a lo que dijeron los escritores sagrados en su contexto. Y entonces la hermenéutica nos ayuda a decir, si eso lo dijeron en ese contexto, ¿qué querrá decir en nuestro contexto? Entonces, por una parte, recuperar o ser capaces de leer la Biblia con estas mediaciones hermenéuticas actuales y, por supuesto, un signo de los tiempos, la perspectiva feminista. Aunque la palabra feminista cause tanto escozor y haya tanto miedo frente a ella, pues todas las mujeres que estamos aquí
querámoslo o no, somos deudoras del feminismo, porque si no hubiéramos acogido los cambios que el feminismo ha traído al mundo y a la mujer, no estaríamos aquí. Deberíamos estar, bueno, todas estamos en nuestra casa, pero no deberíamos estar estudiando, sino deberíamos estar limpiando la casa y, por supuesto, atendiendo a un marido. Eso sería el modelo propio de las mujeres antes de que hubiera llegado el movimiento feminista. Pues movimiento feminista que tiene mil diferentes aristas y uno puede estar de acuerdo con unas cosas y con otras de pronto no acaba de verlas, pero a fin de cuentas estos movimientos nos han permitido estudiar, tener derechos, estar aquí, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también nos ha permitido entender cómo los estereotipos femeninos se le han aplicado a la Virgen y en nombre de la Virgen esos estereotipos se nos han aplicado a las mujeres. Y entonces estamos en ese círculo hermenéutico que ya no sabemos si la imagen de la Virgen nos ha hecho daño a nosotras o la cultura patriarcal le ha hecho daño a la Virgen. Estamos ahí como en ese trabajo de liberación de esos estereotipos femeninos para encontrarnos con esta figura de la Virgen. Pasemos a María de los Evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios sobre la figura de María? Vamos a decirlo brevemente, pues porque el tiempo no nos da para tanto. Vamos a referirnos a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. Marcos. ¿Qué texto sobre María tiene el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos tiene dos textos sobre María, solamente dos. Uno, llegan los hermanos y la madre de Jesús a buscar a Jesús porque les dicen que allá hay como un loquito que está hablando, que vayan y lo rescaten. Y entonces ellos llegan a buscarlo. Pero Jesús, ¿qué es lo que le contesta? A él le avisan, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él contesta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que están alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, la familia que se forma en torno a Jesús es la familia de los discípulos. Para que María y sus hermanos formen parte de esta nueva familia que Jesús anuncia, se tienen que hacer discípulos. Es lo que de alguna manera él está diciendo. Claro, así suena como que Jesús es un poquitico grosero con su pobre mamá, que llega a buscarlo como toda madre que va a salvar a su hijo de la mala fama, que están hablando de él. No, lo que Jesús quiere decir, o lo que el evangelista quiere decir, es que la figura de María tiene sentido en la medida que se hable en el contexto del discipulado. No hay ningún interés en hablar de una María como superhumana, supermujer, supermadre, aparte del misterio de la salvación. Las referencias a María son dentro de esta dinámica de la historia de salvación. El otro texto es un texto en que lo que quieren, en que dice, y no conocemos a la familia de Jesús, a José, a Judas, a Simón y a María, o sea, no es hijo de un carpintero y de María, o sea, lo quieren desacreditar. Esa familia biológica de Jesús, pues no tiene fama en las instituciones judías, porque son de Nazaret, y es el pueblo que tiene peor fama. Entonces, de alguna manera, cuando los fariseos hacen esa referencia, están queriendo desacreditar a Jesús. Pero bueno, ahí el personaje es Jesús, no es María. Y luego Marcos no habla de María en los relatos de la cruz. ¿Con esto qué queremos decir? En el Evangelio de Marcos, como todos los evangelios, son cristológicos, no mariológicos. Entonces, la figura de María viene es a insertarse en la historia de salvación, pero no a ser relevante por encima de Jesús. En el Evangelio de Mateo vuelve a repetir los dos textos que acabé de nombrar, pero aquí él es un poquito más suave, no lo pone así como tan fuerte que Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero bueno, de todas maneras,
es más o menos el mismo contexto. Pero lo que nos interesa, donde más aparece María en el Evangelio de Mateo, es en los textos de la infancia, en Mateo 1 y 2. Sin embargo, ¿quién es de verdad el protagonista de esos textos de Mateo? A la hora de la verdad, es casi más José que María, porque ¿por dónde se va a garantizar que Jesús es el Mesías que cumple la promesa dada en el Antiguo Testamento? Por José, el esposo de María. Porque tanto María como las 4 mujeres que se nombran en esa genealogía de Mateo 1, de quién engendró a quién engendró a quién, para mostrar cómo se llega a Jesús, en realidad las 4 mujeres más María rompen esa cadena. Ninguna de esas mujeres tienen la dignidad judía para ser portadoras de esa historia de salvación. En realidad, los que mantienen esa continuidad, pues son los padres. Y por eso, en realidad, José es el que va a ser el protagonista de estos textos, porque van a decir, nace de María, la esposa de José. O sea que Mateo tampoco nos dice demasiado sobre María. Y en la cita que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, pues todos sabemos que es una cita de Isaías 7:14, en la que el evangelista quiere mostrar que en Jesús se cumple aquella promesa dada en el Antiguo Testamento. Ahora, alguna cosita que sí vale la pena remarcar es que de todas formas, pues María aparece en esa genealogía de alguna manera y se habla que ella es virgen, ¿no? A cuenta de esta cita de Isaías 7:14. Pero entonces, el énfasis de la virginidad, que José no conoció a María antes de que Jesús naciera, dice el Evangelio de Mateo, el énfasis de la virginidad es para mostrar que Jesús es hijo de Dios, no para hacer énfasis en María como mujer. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es esta pretensión de querer mostrar que en los textos del Evangelio de Marcos y de Mateo, pues la protagonista no es María, sino que es Jesús, es la historia de salvación? Bueno, pues el énfasis es porque cuando vamos a los datos bíblicos, ellos nos ayudan a situar la figura de María en el lugar donde tiene que estar, no en un lugar como aparte o superior a la historia de salvación. El Evangelio de Lucas es el que más nos habla de la imagen de María. Tenemos todos aquellos pasajes de la anunciación, del nacimiento, de la visitación, del Magnificat y del niño perdido en el templo. En verdad, este evangelista, pues sí pone a una María mucho más protagonista en la historia de salvación a través de estos relatos que él nos proporciona. Pero es muy interesante mirar que la María de la que nos habla Lucas está muy alejada de esa María que la tradición eclesial nos ha como presentado con más insistencia. Esa María más obediente, más silenciosa, más sumisa, más callada, más como que está ahí pues disponible 100% a lo que Dios diga. El Evangelio de Lucas no la pone de una manera distinta. Esto ya lo sabemos, pero con lo que queremos estar diciendo en esta tarde, pues ayuda a reforzarlo, ¿no? Cuando llega el ángel a la anunciación, María pregunta, ¿y cómo podrá hacer eso? Entonces, de callada y de sumisa no tiene nada. De capaz de preguntar y de querer ser, o sea, inmiscuirse en lo que a ella le va a pasar, eso es lo que Lucas pone en boca de María. ¿Cómo podrá hacer esto? Cuando ella dice, hágase en mí según su palabra o soy la esclava del Señor, en realidad la palabra esclava
va a referirse a ese discipulado perfecto, no a ser esclava en el sentido de sumisión. Esa misma palabra esclava es la que Pablo va a decir en Romanos 1:1. Pablo se va a llamar a sí mismo esclavo de Jesucristo, apóstol por vocación, pero en ese sentido de un discípulo que quiere hacerse verdaderamente discípulo, no de una persona sumisa a lo que Dios le imponga. Isabel reconoce a María como una persona creyente y bueno, el Magnífica sí es el texto que yo no sé por qué ha sido tan difícil reconocer en ese texto del Magnificat a una María totalmente comprometida con la transformación de su realidad, capaz de entender los signos de su época, capaz de entender el plan de Dios sobre su pueblo y proclamarlo con las palabras del Magnificat. Por supuesto que el Magnificat es un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Pero puesto en boca de María muestra la capacidad que ella tiene de anunciar la buena noticia del reino. Ese reino que va a anunciar su hijo es el mismo que ella está haciendo presente a través del Magníficat. Dios viene a cambiar las cosas. Los orgullosos van a ser rebajados y los pobres van a ser ascendidos. Aquí esto es una ironía que voy a decir, ¿no? Esta María, que luego en las devociones populares o en las apariciones parece que siempre habla en contra del comunismo, pues en este texto del Magnificat parece muy comunista, porque está diciendo de cambiar la tortilla. Dios ensalza a los humildes y rebaja a los poderosos. Esto es ironía que yo estoy diciendo acá, pero lo que sí quiero enmarcar es esta María del Magnificat es una María que ha entendido en qué consiste la buena noticia del reino y la anuncia a través de esas palabras, pues, que le pone el evangelista Lucas en su boca. También es muy interesante que cuando el niño se pierde en el templo, ella es la que pregunta o reclama a Jesús, tu padre y yo te hemos estado buscando. En esa sociedad patriarcal donde los hombres son los que tienen la palabra, lo ideal hubiera sido que hubieran puesto en boca de José esa reprensión a Jesús. Pero el evangelista Lucas, que luego vamos a ver que también tiene como que es el que más explicita el protagonismo de las mujeres. Aunque parece que al evangelista Lucas le pasa las dos cosas. Es el que más habla de mujeres, pero al mismo tiempo él a veces quiere como rebajar la figura de la mujer a lo largo de todo el evangelio. Tiene como esa contradicción. Pero bueno, en este caso de María, pone en boca de María esas palabras, tu padre y yo te andábamos buscando. Luego esa profecía de Simeón es la que ha hecho mucho daño a María y a las mujeres, porque Simeón le dice, la espada atravesará tu alma. O sea, la vida de la mujer es de sufrimiento. Lo que él quiere decir es, la vida del discípulo de Jesús no está exenta de el tener que discernir y muchas veces saber que la fidelidad al reino va a llevar a la cruz. Entonces, es un sacrificio, pero por coherencia a la dinámica del reino, no porque la vida del discípulo o la vida de la madre de Jesús o la vida de las mujeres tenga que ser una vida de sufrimiento y de aguante. Cuando en Lucas también, pues, le echan un piropo a María, dicho, y diciéndoselo a Jesús, ¿no? Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, también no es tanto que se hable de María, sino que se hable de esa nueva familia del discipulado que se engendra cuando se sigue a Jesús. Verdaderamente la dicha no viene por la familia biológica, sino por aquellos que siguen a Jesús. Entonces María, en esa misma cita que Jesús comenta al contrario, lo que va a decir es, María no es dichosa por haber sido mi madre, sino por ser modelo de discipulado.
Y el evangelista Lucas, que sabemos que es el autor también del libro de los Hechos, pone a María en el momento que va a llegar el Espíritu Santo, perseverando en la oración con los discípulos. Lo malo es que la Biblia pone, los traductores de la Biblia, nos ponen subtítulos al empezar cada capítulo. Y entonces, primero viene, todos perseveraban en la oración con María, y luego ponen venida del Espíritu Santo y empiezan a relatar. Pareciera que María se quedó como fuera y como que cuando llega el Espíritu Santo, María queda como invisibilizada en una lectura así literal de la Biblia. Pero no, María está en el seno de la iglesia y ella es la discípula con los discípulos que acogen esa fuerza del Espíritu, iniciador de nuestra experiencia eclesial. En el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan nunca habla de María por su nombre. Dice la palabra mujer. Y el texto que conocemos es el de las bodas de Caná. Y entonces ahí siempre decimos María atenta a lo que pasa. Estereotipo de las mujeres. Las mujeres tenemos que estar atentas a todo lo que pasa. Tenemos que solucionar todos los problemas, o si no, no somos femeninas. Bueno, pues ese texto no tiene nada que ver con eso. De alguna manera, Juan va a hacer una hilazón entre ese momento en que Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora, con el momento de María al pie de la cruz, donde realmente ha llegado la hora. O sea, es toda una estructura literaria de Juan para mostrar ese camino de Jesús a lo largo de todo su anuncio del reino y cómo empieza a anunciar el reino, pero su hora llegará cuando se devele que esa praxis de Jesús es la praxis del reino y por eso Dios resucita a Jesús. Con lo cual, María en el Evangelio de Juan, muy bien, está acompañando esa praxis del reino de Jesús y acompaña esa hora que se va haciendo llegar en la medida que pasan acontecimientos. Por supuesto, pues en las bodas de Canaán no tienen vino, es un discípulo que está, una discípula que está atenta a lo que pasa, y en el momento de la cruz, sin lugar a dudas, Juan quiere remarcar ese discipulado, tanto del discípulo amado como de María, que son los que permanecen al pie de la cruz. Bueno, con todo esto que he pretendido yo a lo largo del tiempo, y veo que el reloj ya corre mucho, estos son los datos bíblicos. No se dice más sobre María en el Nuevo Testamento. El énfasis de María en el Nuevo Testamento, como para resumir, siempre está en referencia al único protagonista de la historia de salvación, Jesús. Jesús es el redentor de la humanidad, el salvador de la humanidad. María está en función de apoyar esa historia de salvación, de mostrar que Él es el Hijo de Dios de alguna forma y ella contribuye a esa historia de salvación, pero no como corredentora, como hemos dicho desde el principio, sino como la primera que es capaz de entender en qué consiste el discipulado, y por eso le podemos llamar la primera discípula, la discípula perfecta, la bienaventurada. De alguna manera, en ella lo que podemos ver es lo que todos estamos llamados a hacer. Ella sigue siendo esa mujer de carne y hueso, como somos todos nosotros, y en María se cumple lo que esperamos todos que se cumpla en nuestra vida en la medida que hacemos ese seguimiento de Jesús. Los dogmas que la Iglesia ha proclamado: Inmaculada Concepción, maternidad divina. La virginidad perpetua es más que definición dogmática, es una verdad teológica, y la Asunción de María. Esos dogmas
en realidad todos son supeditados a la historia de Jesús. La Inmaculada Concepción es para mostrar la divinidad de Jesús, no tanto para mostrar la excelencia de la Virgen María, por decir así. Lo mismo en la maternidad divina, lo mismo en la virginidad, y por supuesto la asunción de María a los cielos ella llega a donde todos esperamos llegar. Es la primera que llega. Es en quien se cumple toda la promesa de salvación. Bueno, con esto llegamos a lo que queríamos como mostrar hoy. En realidad, la existencia cristiana es un vivir trinitario como hijos en el Hijo. Y María, desde su fe y su obediencia en el sentido de disponibilidad a la voluntad de Dios, es la discípula perfecta. Ella es la primera entre los mortales que acoge el reino y lo hace vida en ella. Es como la primera afirmación fundamental. Entonces, por eso estamos como quitando el tenerla como esa figura sobrenatural con la que no nos podemos identificar, porque si ella tiene dones excelsos, entonces no es como nosotras. Por eso la autora del libro que le señalé al principio, Elizabeth Johnson, habla de verdadera hermana nuestra. Es igual de humana que todos y todas nosotros. Lo que ella alcanzó por el discipulado, estamos todos y todas llamados a vivirlo en ese discipulado fiel que queremos hacer de nuestro Señor Jesús. Y por otra parte, recuperar los datos bíblicos y hacer una exégesis adecuada de los textos y hacerlo desde una perspectiva feminista, desde la hermenéutica feminista, nos permite encontrarnos con una mujer que rompe ese estereotipo femenino de sacrificio, de sumisión, de callada, de silencio, de aguante, de disponibilidad, pues perdiéndose ella misma. Del Evangelio emerge una figura de María como una mujer libre y fuerte, como una mujer que vivió por entero la peregrinación de la fe, como una discípula que también vive la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre, como una mujer que supo estar al pie de la cruz, pero no por ser madre, sino por ser discípula. Eso no quita que las madres están al pie de la cruz de sus hijos, pero el énfasis no está en su estereotipo femenino de mujer, sino en su preeminencia del discipulado del reino. María es la primera discípula. Y con esto quiero ya terminar diciendo dos cosas que son las que tenemos ahorita como atornilladas en nuestra experiencia eclesial y que no permiten que el Papa Francisco, siendo tan audaz para algunas reformas de la Iglesia, no llegue a entender las reformas que tendría que hacer con respecto a las mujeres. Cuando él habla de la mujer, por supuesto, él dice, es necesaria una mayor participación de las mujeres, pero dice que tenemos que participar al estilo de la Madre de Dios. ¿Y cuál es ese estilo? Con la ternura de María, con el cuidado de María, con la capacidad de aguante de María. Bien, todo eso lo tenemos que hacer, pero no solo las mujeres. Lo tenemos que hacer los varones y mujeres que queremos ser plenamente humanos. Y ser plenamente humanos es ser tiernos, ser cuidadores, ser sostenedores, pero también ser protagonistas, ser líderes, ser intelectuales, pensar, llevar adelante las cosas.
El Papa Francisco, aquí solo estoy poniendo una cita de Querida Amazonía, del Sínodo de la Amazonía, pero también en Evangelio Gaudium y en lo que ha dicho en las entrevistas y en todo eso, sí valora muchísimo a la mujer, pero la identifica con la María, no esta de la que acabé de hablar de los evangelios, sino con la María de los estereotipos femeninos que entonces reducen a la mujer a esas cualidades. Y parece que no podemos tener otras. Por eso no podemos ser presbíteras. Por eso no podemos ser diáconas, porque ese no es nuestro lugar. Y esto último que acabo de decir, entonces también el Papa Francisco está siguiendo la línea de un teólogo, Baltasar, que fue la que siguió Juan Pablo II, y entonces ellos identifican que en la iglesia hay dos principios, el principio petrino y el principio mariano. ¿Y el petrino quién es? Pedro y los clérigos. ¿Y el principio mariano quién es? María y las mujeres. Bueno, yo no sé dónde quedan los varones en ese esquema que el Papa tiene introyectado en su mente para entender cómo es la iglesia hoy. Bajo ese esquema, entonces él dice, pues los varones cumplen el principio petrino y las mujeres, ¿para qué quieren, para qué piden el presbiterado o el diaconado? Si ellas son como María, y en la iglesia se necesitan Marías y Pedros. Pues miren, aunque eso lo dice el Papa, aunque eso lo dijo Juan Pablo II, y todo eso es una teoría teológica de von Baltasar, esa teoría no es adecuada. Esa teoría está impidiendo que los derechos de las mujeres sean plenos, que se nos conceda los ministerios ordenados, que son definitivos para la igualdad en la iglesia y para una vivencia plena de la sinodalidad. En realidad, María es la imagen perfecta de discípulo para todos los miembros de la iglesia. Y el único, si pudiéramos llamar así, petrino, es Jesús, cabeza de la iglesia. Los demás, todos somos, bajo el símbolo mariano, discípulos de Jesús, varones y mujeres. Bueno, con todo esto, pues aquí ya acabo, pero lo que yo quería decir es, la devoción de María es algo que no podemos perder. Ha constituido nuestra experiencia cristiana, nos ha acompañado en nuestra vida de fe. Pero si nosotros queremos caminar al signo de los tiempos, es importante recuperar la figura bíblica de María y basarnos más en el discipulado que ella engendra que en unas características extraordinarias que la tradición le puso, pero que respondieron a contextos, a maneras de entender, pero que no son las de María bíblica. Sin cambiar esa manera de percibir a María, será muy difícil poder hoy dar pasos hacia una iglesia sinodal y sobre todo acompañar a las mujeres jóvenes de hoy para quienes ese estereotipo de María que encaja a las mujeres en unas características con las que ya no nos identificamos totalmente, pues impedirá que más mujeres jóvenes puedan entender la figura de María y puedan incorporarse a la vivencia eclesial. Bueno, muchas gracias y dejo por aquí.
Gracias, Consuelo. Realmente ha valido la pena, ¿no? Todo este mensaje de la nueva lectura, una lectura actualizada de los evangelios. A mí me ha encantado oírte y el recentramiento que esto supone, el recentramiento en la persona de Jesús y también situar a María en la familia del discipulado. A la vez esto creo que agranda también el concepto de iglesia y el sentirnos iglesia. Gracias. Y bueno, podéis abrir ya la...